Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Somos Berenice Aleija y Dani Espinosa y estamos aquí en el Colegio Comprender para nuestro tercer episodio de Sentencias en Conflicto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en que nos hagan favor de escucharnos. Bienvenidos todos. Hoy estamos aquí para tratar un episodio más. Espero que les guste mucho. Vamos a invitarlos en primer lugar a que entren a las redes sociales del Colegio Comprender, que nos sigan, que nos den like en las redes de Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Sí, hoy vamos a tocar un tema que creo que nos gusta porque nos dedicamos a eso. Vamos a ver una sentencia respecto a derechos de autor y vamos a tratar de ver un poquito y a platicar el tema de inteligencia artificial que ahorita está pues de moda, digamos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esta sentencia. Es una sentencia, es el amparo directo en revisión 131/2021. En realidad no es que sea reciente y no es que hable de inteligencia artificial, es un asunto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió quién debe ser un autor en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor a favor de las personas físicas y excluye a las personas morales, que ahorita vamos a ver qué son exactamente para que todos estemos como en la misma sintonía. Y pensamos que es un buen tema porque, en primer lugar, pues sí nos dedicamos a temas de propiedad intelectual que involucran los derechos de autor, y en segundo lugar, porque nos permite agarrar un bracito de los razonamientos de la Corte para intentar empezar a hablar del reconocimiento del derecho de autor a favor de, digamos, otros entes que no son precisamente humanos, ¿no? Entonces, pues nada, de eso va esta plática que vamos a tener hoy, que esperamos que les guste mucho, ¿no? Pero para empezar a hablar del tema, pues tenemos que decir como introductorio, que la Ley Federal de Derecho de Autor sí nos define qué es un autor, para qué es, y vamos a platicar un poquito cuál fue el problema aquí que se generó con esta sentencia, para luego tratar de darles como un pedacito de lo que está ahorita en todas las mesas, como bien dice Dania, de temas de inteligencia artificial, porque ya se habla de aspectos de reconocimiento de derechos de autor sobre obras generadas por este tipo de inteligencias, ¿no? Entonces, platícanos, Dania, un poco conceptos para que todos tengamos como una idea general o una noción Sí, del era tema. justo. Yo creo que primero hay que poner sobre la mesa ciertos conceptos para poder platicar y ver esta sentencia y que está como un poco más digerido, ¿no? Hay unos conceptos que sí señala como tal la Ley Federal de Derecho de Autor, hay otros que no. Yo creo que es importante tener ciertos conceptos como lo que es autor, lo que es obra, lo que es originalidad, pero antes que nada, ¿qué es una persona física y una persona moral? ¿Por qué? Porque como tal, de hecho, respecto a la sentencia que vamos a ver, pues es donde está como este tema, digamos, ¿no? El hecho de personas físicas, personas morales. Entonces, personas físicas, a grandes rasgos, es un individuo con capacidad jurídica. ¿Qué entendemos por capacidad jurídica? Aquella aptitud, digamos, o competencia que tenemos para reconocer ciertos derechos u obligaciones. Por ejemplo, en México, una persona que tenga capacidad jurídica, pues tiene que ser mayor de 18 años, porque se entiende que a esta edad, pues ya tienes esta aptitud, digamos, de poder reconocer y hacerte cargo, pues, de temas emocionales, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso este tema de la edad para la capacidad jurídica, ¿no? O es visto, por lo menos aquí en México, así. Entonces, respecto a la persona física, pues es cualquier vaya individuo que tenga esta capacidad jurídica para poder hacerse cargo de derechos y obligaciones. Por el contrario, una persona moral, pues es el conjunto de personas físicas o morales en su caso, y a diferencia de una persona física, no, no es algo, digamos, o un individuo, no es algo que puedas tocar, ¿no? O sea, no es una persona en sí, sino que es una figura creada justamente por el derecho, con la finalidad de pues, darle ciertos derechos y obligaciones. También esta capacidad jurídica de la que les hablaba, pero la diferencia es que pues, no es una persona, ¿no? Como tal, vaya, o sea, no es un individuo. Entonces, esta es como, a grandes rasgos, la diferencia entre una persona física y un moral. Y bueno, hago esta como... A lo mejor es un poquito como, a lo mejor suena como muy complicado de entender a estos conceptos, pero a lo mejor a través de ejemplos podemos como dar más claridad a esto.
La persona física, pues son los seres humanos, Tú, yo. ¿no? Los individuos, ¿no? Y las personas morales, pues muchas veces son, lo que hace el derecho es a través de una ficción legal generar obligaciones y derechos a personas, así les dicen, son un conjunto de personas que se unen para hacer una asociación, por ejemplo, para crear una escuela, una sociedad, para crear alguna empresa, etcétera, etcétera. Entonces, estas son personas morales, pero no son personas físicas, no son no una posición precisamente, pero es diferente el trato. Sin embargo, por sus fines, etcétera, la ley les reconoce derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que Daniel nos ha compartido ahorita. Y a través de un ejemplo, bueno, pues puede quedar un poquito más evidentemente resuelto, ¿no? Y así está como, digamos, comparativa, con la finalidad de ya entramos a lo que es autor o lo que señala como tal la Ley Federal de Derecho de Autor al respecto, ¿no? Y es que justo, y del tema que vamos a hablar, la ley dice, autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Entonces ya habla de una persona física, ya no mete a personas morales. Entonces, por eso era importante como señalar esta diferencia entre ambas, ¿no? Y creo que es importante también señalar la cuestión de una obra, que es una obra como tal, de forma no tan compleja, digamos, para que sea un poco más entendible, es todo el producto de la creación del intelecto humano, ¿no? Pero cuando me refiero a todo, para cortarlo, digamos, un poquito, en la Ley Federal de Derecho de Autor, sí dice, bueno, es el producto que se da de la creación, digamos, del intelecto humano, y menciona esta palabra de original, que sea original, pero en ciertas ramas muchísimas que señalan la Ley Federal de Derecho de Autor, pues entre ellas la danza, la literatura, cinematografía, fotografía, etcétera, ¿no? Pero hace énfasis a esta parte de original, ¿no? Tiene que ser original. Y ahí el tema, ¿qué se entiende por original? ¿No? Pues básicamente por original vemos este punto de algo que no sea, digamos, copiado, ¿no? Que tenga un extra de otra cosa que ya exista o que esté sobre la mesa, ¿no? Realmente el tema de originalidad en específico no está señalado en la Ley Federal de Derecho de Autor. Evidentemente ha sido estudiado, hay doctrinas, etcétera, al respecto, y incluso hay sentencias de la Corte donde han trabajado estos temas de derecho de autor y de donde van como señalando este tema de la originalidad, y hay algunas de ellas que, por ejemplo, dicen es que tienen que tener una chispa de creación, ¿no? Vaya, entonces, para hacerlo como un poco corto y no tan, vaya, abundante, pues es el hecho de que sea diferente respecto a otra cosa que ya exista, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando señala, digamos, la Ley Federal de Derecho de Autor, el hecho de obra, ¿no? Entonces, yo creo que señalados un poquito estos ejemplos que diste y estos conceptos para que tengamos como sobre la mesa como las imágenes, digamos, al momento de que platicamos la sentencia que les vamos a platicar, y no se nos haga como tan compleja y pues, tan Sí, en algunos es que puntos. definitivamente hay que entender estos conceptos para tratar de comprender un poco lo que dijo la Corte, porque evidentemente ella se va, no es como que los defina aquí en la sentencia, más que el concepto de persona física, pero la realidad es que son conceptos importantes porque lo que sucedió es que una persona moral solicitó el reconocimiento de autor a favor de esta persona moral. Entonces aquí el problema que se planteó a la Corte es la Ley Federal de Derecho de Autor tiene un concepto discriminatorio con relación a quién puede ser un autor, porque nada más señala a personas físicas, no contempla a las personas morales. Entonces, a partir de este cuestionamiento, la Corte hace todo el análisis para llegar a la conclusión de que solo son las personas físicas. Pero claro que están involucrados conceptos como derecho de autor, la originalidad, ¿no? La originalidad, como bien dices, pues es que no es que es bien importante señalar que la originalidad no lo tenemos que entender como novedad para efectos de derechos de autor. Claro. Porque la misma sentencia dice, la originalidad, pues, es un requisito de las obras, porque para que quienes nos escuchen pues lo sepan, el único requisito que debe de haber en una obra para que sea reconocida por derechos de autor es que sea original y que esté en un soporte material, ¿no? O sea, que es un soporte material, un cuaderno, que esté plasmado, un lienzo, ¿no? Para una pintura, etcétera. Esos son los requisitos.
Y para la originalidad, bueno, ya se ha dicho mucho que no es necesario, o sea, no es que no haya algo como eso antes, porque es muy importante aquí el concepto de inspiración y creo que es bien interesante tenerlo en cuenta, el concepto de inspiración para efectos de derechos de autor, porque definitivamente eso viene de los humanos, ¿no? Sí. Y puede haber obras que se basen en otras, que tengan inspiración en otras, y ahí es donde viene la idea de esta inspiración. Y un ejemplo para que todos como lo podamos entender, ¿cuántas obras no hay pictóricas, por ejemplo, que se refieren a un desnudo? Muchísimas. La idea fundamental es la de un desnudo, ¿no? Pero en la representación es donde está el derecho de autor, donde se plasma cómo lo quiso expresar un artista u otro, ¿no? Es diferente su modo de expresión, ¿no? Entonces, las ideas por sí mismas no están protegidas en el derecho de autor, sino cómo son expresadas. Eso es la protección, es la individualización y es lo que la ley reputa como original, ¿no? Lo que nosotros debemos de entender como original es eso. Entonces, pues ya llega este caso a la corte y la corte dice, a ver, ¿me estás preguntando si las personas morales van a ser sujetos de protección por derechos de autor? Si yo los puedo tener como derechos de autor. Ello a partir de determinar si es inconstitucional que este artículo que los define únicamente para personas físicas es inconstitucional por ser discriminatorio, por no atender a un principio de igualdad, ¿no? Y es que todas las leyes tienen que observarse de manera uniforme para todos los sujetos que se ubiquen en un supuesto de una norma, de una ley, todas, ¿no? Entonces, la misma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, ha reconocido que cuando tú vas a dar un trato diferente, está justificado, ¿no? Y entonces un entra estudio al respecto, y hay que hacer un de la corte, ¿no? Exactamente, para el caso lo baja aquí y dice, yo voy a intentar, yo te voy a explicar por qué no es discriminatorio a partir de decirte que en primer lugar tú eres una persona moral, entonces no te ubicas en un supuesto en el que yo tenga que hacer un escrutinio muy fuerte, es decir, no eres un grupo desventajado, no estás en una categoría de las sospechosas, una categoría sospechosa en los términos de la legislación, como lo entendemos, pues son personas que pertenecen a grupos que pueden estar vulnerables y expuestos a la discriminación. Embarazadas, mujeres, comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, tú eres una persona buena. Entonces, el escrutinio que yo voy a hacer es débil. Y entonces, así, el examen de escrutinio, perdón, es débil. Es decir, lo que yo tengo que hacer es ver si hay un fin legítimo en que te hayan excluido de esa protección. Entonces, a partir de ahí... Si realmente hay una inconstitucionalidad, puede ir en contra de la no discriminación y en contra de la igualdad, ¿no? le dice, yo te voy a decir que no, ¿no? Y la razón es porque se persigue un fin legítimo, es lo que dice la Corte. ¿Cuál es ese fin legítimo? Otorgar a quienes, a partir de su creatividad, de su intelecto, generan algo, una obra, y eso merece una protección. Y eso únicamente. Y eso ese objeto del intelecto humano, pues solamente puede venir de una persona humana. No de una persona moral, que son un conjunto que tiene ciertos derechos y obligaciones. Sí, claro, porque además... una persona en sí, vaya, un individuo. No, y es que además, dime tú, por ejemplo, voy a citar un ejemplo así como de una empresa, ¿no? De Coca-Cola Company, como tal, como ente abstracto, ¿tú crees que va a pensar una obra? Claro. ¿Cómo plasmar una obra? Creo que no, ¿no? Entonces, por eso dice la Corte, eso es exclusivo de los seres humanos, ¿no? Entonces, para hacer todo este estudio se va como hasta la exposición de motivos de la Ley Federal de Derecho de Autor en su momento, y hace un estudio súper ahí, vaya, muy bien hecho, donde se va como por toda esta parte diciendo, oye, ¿sabes qué? No, porque evidentemente no puede ser una persona moral por todo este tema que ya comentas, pero es esta parte de lo que dices del fin legítimo, ¿no? O sea, que persigue esto, pero digamos que justifica el por qué la Ley Federal de Derecho de Autor está plasmada únicamente una persona física y no una persona moral, ¿no? Y dándole razón, digamos, a esta exposición de motivos que te hizo en su momento. Claro, y además hay también justamente eso, la misma Ley Federal de Derecho de Autor, al hablar, o sea, es que
Hay que tener en cuenta una cosa. México es parte de un convenio muy importante, que es el convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Y desde este convenio se da por sentado que quien es el objeto de, más bien el objeto de protección es la obra y el sujeto de protección va a ser el autor. Pero el autor dan por hecho que siempre va a ser una persona física. Este convenio data de finales del siglo XIX. Entonces, pues obviamente no había todavía estos planteamientos que surgieron a partir de esto, de si una persona moral podía o no, Y mucho menos ahora artificial. con temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que repensar los conceptos en ese sentido, si es que atendemos a algunas corrientes que se inclinan a que sí, pero eso, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero además también, luego la misma corte dice, tengo que analizar si el trato que te da la ley, que es discriminatorio, es adecuado para alcanzar ese objetivo, es decir, el objetivo de lograr que los autores sean protegidos, ¿no? Y entonces, cuando dice esto, dice, pues mira, no estás desprotegido y entras en la protección del derecho de autor, pero de otras maneras. Claro. Los autores tienen dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Los morales son intrínsecos del autor, están unidos al autor. ¿Cuáles son esos derechos? Pues paternidad, ¿no? Que te reconozcan que eres autor de tu obra. Claro. Modificación, tú eres el único que puedes modificar una obra, ¿no? Yo el día de mañana no puedo agarrar el Quijote y darle un capítulo, ¿no? Porque no, eso nada más es por cuestión del autor. Y así hay otros derechos, ¿no? Que son únicamente para el autor. Que sean del autor, pueden ejercerse después, por ejemplo, el derecho retracto, a lo mejor si ya lo dijo el autor, sus herederos pueden llevar actos para que se lleven a cabo, no sigan publicándose obras que el autor dijo esta ya no, porque cambié mis convicciones, ¿no? Eso puede suceder. Entonces, dice la Corte, tienes derechos morales, ¿no? Hay derechos morales, pero también hay un campo de derechos patrimoniales, que originalmente son del autor, son los de la lana, ¿no? Claro. Porque tiene que percibir una regalía, ¿no? Pero y equivale al salario. Pues, entonces, ahí los derechos patrimoniales sí los puedes licenciar, ¿no? Los puedes licenciar, y muchas veces los autores licencian sus derechos de autor para la explotación de las obras, y lo hacen muchas veces a personas morales, ¿no? Por ejemplo, Disney, ¿no? Nickelodeon, explotan. Y de hecho, usualmente esa persona es morales. Sí, y ellos ya obtienen así retribución económica por explotación de obras, explotación de personas físicas, Claro. ¿no? Entonces, no estás excluido, porque sí recibes un reconocimiento a partir de eso. Y luego hay otro tipo de derechos, son los derechos conexos o los derechos vecinos de autor, les dicen, ¿no? Donde entran, aquí en México hay una figura que solamente es mexicana, las reservas de derechos, ¿no? Por ejemplo, y esa sí puede ser titularidad de personas, ¿no? Entonces no estás excluido, no estás excluido. Y luego le dice, y además tengo que analizar si este como trato discriminatorio no está prohibido en la Ley del Derecho de Autor, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales. Entonces le empieza a explicar, mira, el convenio de Berna, que acabamos de referir, pues no dice no hace el señalamiento de que solo puedan ser personas físicas, pero sí se puede inferir. Sí se puede inferir. ¿Por qué? Porque establece los plazos mínimos de protección a los derechos de autor, por ejemplo, 50 años después de la muerte de su autor. México reconoce 100, ¿no? Es de las legislaciones que más reconoce, más protección. Entonces dice, pues si hablamos de muerte, pues a eso no entran las personas físicas. Una persona moral no muere, se extingue probablemente. Entonces, ahí en todo caso, dice la Corte, habría que legislar para ver qué va a pasar con esos derechos, si es que se reconocen y con efectos no de muerte, sino de extinción, ¿no? ¿Qué pasaría con los derechos si los tuviera una persona muerta? Exactamente. Entonces dice, entonces no está prohibido por verla. Tampoco por la Constitución, porque el artículo 28 constitucional, que es el fundamento de los derechos de autor como monopolio temporal, pues habla de los creadores. Y los creadores, conforme a este razonamiento que hace, pues solo son las personas físicas, ¿no? Entonces tampoco está prohibido por ahí. Entonces dice, por todos estos motivos se alcanza un fin legítimo y entonces no es inconstitucional el artículo 12 de la Ley del Derecho de Autor al no permitirte que tú seas un título de derechos de autor, ¿no? O sea, confirma, digamos,
bueno, vaya, dice, es constitucional, Es el artículo constitucional. 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Porque Exactamente. una vez que te dice, vaya, este estudio de escrutinio débil, pues, ¿qué crees? Sí, no, y es bien interesante porque, por ejemplo, hay que decir, el derecho de autor está considerado un derecho humano, obviamente, Claro. porque es un producto del intelecto, ¿no? Entonces así está reconocido. Entonces aquí viene el cuestionamiento, ay, no, las personas morales son titulares de derechos humanos, se ha establecido a nivel internacional y nosotros mismos aquí, el Poder Judicial ha dicho sí, pero con grabaciones atendiendo a su naturaleza y a lo que puedan conseguir. Y un ejemplo es el derecho de propiedad. Claro. ¿No? Por ejemplo, las personas morales pueden ser dueñas de un terreno, por ejemplo, claro que puede, Es un derecho. al igual que una persona física, ¿no? Pero no es que sea una persona física, sino que se le da el reconocimiento de derecho de propiedad también. Pero el derecho de autor no va a ser uno de esos, ¿no? No, como tampoco lo va a ser la entra vida. en este intelecto, ¿no? Que, oye, solamente un humano Sí, puede ¿no? ser. Como tampoco lo va a hacer la vida, la libertad, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tengas una restricción de la libertad de una persona. Desde el punto de vista físico lo veo muy complicado, ¿no? Porque es un ente ficticio, pero bueno, es una, pues eso, ¿no? Eso es como un ejemplo nada más. Entonces, o sea, con esta sentencia de la Corte nos quedamos en la parte de, no, una persona moral no puede ser autora, ¿no? No. Y bueno, señalado esto, creo que con todo este tema que hemos estado, pues, vaya, viviendo, y lo digo hoy en día, porque no es de hoy en día, sino simplemente es algo que tenemos como súper disparado en este momento, ¿no? Por muchas cuestiones como los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Que vamos viviendo como ya todo este tema ahora hasta los coches, ¿no? De inteligencia artificial. Claro. Y entonces es cuando ya nos comenzamos como a cuestionar, ¿no? Oye, ajá, pero ¿y la inteligencia artificial cabe ahí? Sí, pues, Pueden crear obras por una inteligencia artificial y qué derechos se les va a dar al respecto, ¿no? Y no, es que ese es el reconocimiento del derecho de autor a otros entes que no son humanos. Exacto. Son productos del intelecto humano, sí, ellos mismos inclusive, ¿no? Las inteligencias artificiales. Pero pues ya estamos en un estadio en que ya la inteligencia artificial no es necesariamente como para que te apoye con labores de, oye, sistematízame esta información a partir de los datos que yo metí, dime cuántas personas hay aquí, con estas características, etcétera. No, ya hay inteligencia artificial generativa, que es la que es capaz, justo eso, ¿no? De generar a través de redes neuronales como similares a las de los humanos, pues contenidos, ejemplos, canciones, ¿no? El otro día estaba yo escuchando una que hicieron, que no me acuerdo qué canción era, una de José Alfredo Jiménez, pero venía cantada una parte, imagínense esto, una partecita por Luis Miguel, otra por Vicente Fernández, otra por Juan Gabriel, otra por Elvis Presley, otra por Frank Sinatra, así, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo hicieron a través de una inteligencia artificial que comenzó las voces de estas personas. Aparte de que hay otras violaciones ahí, ¿no? Por eso sí, de la voz, que también está bien interesante el tema. Hoy hablaremos de eso. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero el punto es que ya esto está siendo posible a través de esto, ¿no? Hay canciones, hay un ejemplo, ¿no? En 2022 hay un señor entró a un concurso y gana un premio a partir de una obra que fue generada por inteligencia artificial. Y él lo reconoce, él dijo, no, yo no la hice, yo puse los la datos. Generé por la inteligencia artificial. Pero justo eso, él metió datos, ¿no? Él alimentó al software con el que creó esta inteligencia artificial y dijo, la voy a llevar. Y es ahí donde va a entrar, yo creo que todo esto, vaya, conflicto, por llamarlo así ahora. Sí. ¿No? Porque justo ahora que tocas el tema, pues, yo sí ya tengo ahí a lo que nos dedicamos un asunto al respecto. Y sí, ya toca ver la parte, oye, y entonces, o sea, aquí de inicio es el tema de, bueno, a ver, por lo menos en México, ya lo señalamos, la Ley Federal de Derecho de Autor dice física, así que por donde le entres, no hay forma. No, y así muchas legislaciones. Estados Unidos ya también dijo, Estados Unidos dice personas físicas. Claro. Por ejemplo, Reino Unido, ellos sí ya dijeron, quien alimente, ¿no? Quien alimente la inteligencia. No se metieron en problemas. Dijeron, quien alimente es el que va a ser. Y justo yo creo que es lo que hay que analizar. Digo, ya me vi sufriendo con esto, pero súper interesante. O sea, el hecho de ir viendo, bueno, número uno, pues, hasta donde yo sé, no tenemos nada en México resuelto al respecto, ¿no? Entonces, va a ser aquí el tema de vaya, ver
si la persona que alimenta esta herramienta, por llamarla así, que es la de la creación de la inteligencia artificial, Y puede es que el tener... problema ya ni siquiera es una herramienta. Al principio lo era, como era un lápiz, ¿no? Claro. Y una hoja. El problema ahorita es que ya la inteligencia artificial es capaz de generar. ¿Qué piensas? Pues no tanto que piense, yo creo que todavía estamos en un estadio en el que todavía le tenemos que meter muchos prompts que le llaman, muchos datos para lograr lo que tú quieres, porque lo que decía este señor, ¿no? Regresando al ejemplo de la obra que ganó este premio, él decía, yo conseguí en un escenario barroco, ¿no? Poner planetas y estrellas, y esa fue mi creación de teatro de la ópera de la galaxia, ¿no? Entonces dice, pero yo alimenté, ¿no? Okay. Entonces, desde el punto de vista de la legislación británica, tú eres autor, no la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de México, Estados Unidos, por ejemplo, no eres autor. Y eso podría estar en el dominio público. Eso hay que cuestionarlo. Y es que, ¿sabes qué? No sé, yo lo pienso tal vez como por el hecho de, volviendo al tema de herramientas, ¿no? Hoy en día tenemos herramientas, no sé, como Canva, todo eso, ¿no? Que es el hecho de, oye, a ver, bueno, más bien lo que quiero llegar con esto es el punto de, hay una herramienta en la que tú sabes lo que quieres crear y quieres lograr, pero una inteligencia artificial no, o sea, tal vez tú vas a llenar datos y apoyarla con el otro, pero no sabes ni qué te va a crear. O sea, realmente no puedes ver el resultado o no puedes idealizar, vaya, un resultado, ¿no? Como en otras herramientas que comento. Entonces yo creo que es aquí donde va a entrar la complejidad de esto y el reconocimiento que se da por parte de la ley. Te digo, o sea, regresando a este asunto que pues, nos va a tocar ver, ¿no? Etcétera, etcétera, y comenzar como a estudiarlos y todo lo demás, pues es el hecho de ver hasta dónde alcanza para decir que tú, persona física que creaste, entre comillas, o que le diste los elementos a la inteligencia artificial, puedes ser autora. Es que ese es el tema que se va a resolver en un momento dado en una sentencia. Exacto. Si tiene la altura que exige como está ahorita nuestra ley, ¿no? Sí. Y además, por eso es interesante esta sentencia que estamos comentando, porque al hacer, ojo, no hay que olvidar que esta es persona moral y persona física, ¿no? Pero lo que queremos como evidenciar hoy en este caso es que vienen otros entes, ¿no? Ahorita son las personas morales, pero luego vienen las inteligencias artificiales, y ya pasó, no sé si te acuerdas, Dani, o te suene, que hubo un caso de PETA con un simio macaco que se llama Naruto. Eso estuvo bien interesante, eso creo que pasó en 2015. Resulta que había un señor que es un fotógrafo, se fue a tomar fotografías a una reserva de signos de macacos, y entonces él quería capturar en una fotografía la cara de uno de estos ejemplares, ¿no? De estos simios, pero no lo lograba, porque pues obviamente son tímidos, no es como que te acepten y te digan, o sea, no. Entonces lo que él hizo fue que dejó la cámara en un trípode, creo que se llama estas cosas, y pone la cámara, ¿no? Entonces puso una luz y uno de los macacos pues le dio curiosidad, se acerca y él toma una selfie, ¿no? Entonces él dice, esta foto está padrísima, y si la buscan, búsquenla, se llama Naruto. Está padrísima porque es un simio con una sonrisa increíble, es súper franca, súper bonita la fotografía. Y entonces él la envía, dice, esto es digno de National Geographic, o no sé qué, total que lo terminan comprando en otra revista, creo, y se publica, ¿no? Y entonces ahí lo que sucede, en primer lugar, Wikipedia toma la fotografía, ¿no? Y él demanda a Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Por derechos de autor. Y Wikipedia dice, no, porque esta foto tú me dijiste que la tomó un sí, entonces está en el dominio público. Eso es muy interesante, el concepto de dominio público para estos temas. Y luego le dice, entonces no. Y luego PETA, que es una organización en favor de los derechos de los animales, no es como que tanto haya pedido que se reconociera un derecho de autor a favor del macaco para efecto de obtener alguna ventaja, pero sí, como que logró que cierto porcentaje de la fotografía, de lo que se genera por la fotografía, fuera en beneficio de esta comunidad de simios, ¿no? Y decían ellos, es que sí tomó la selfie, ¿no? Ya no se resolvió, pero habría llevado al análisis, regresando a nuestros temas, de si un animal que no es el humano puede ser conocido como autor, ¿no? Eso habría generado el caso de Naruto. Se pusieron de acuerdo por fuera, ¿no? Llegaron a un arreglo, y creo que fue el 25% de todas las ganancias que se fueran a recibir por la fotografía iban a la reserva de estos simios,
Y entonces, pues ya, por ahí salió el tema, ¿no? Pero ya nos entró al análisis si un animal pudiera ser o no, ¿no? Entonces, Entonces, yo creo que ya nos va a tocar y no está muy lejano no, se está estos moviendo muy rápido. temas y yo creo que ya, o sea, nos va a tocar este tema de hacer un análisis específico de, oye, bueno, a ver, no sé, ¿qué es un autor que está reconocido? A lo mejor tomando como base puede ser esta sentencia de la corte de la que estamos hablando, tal vez algunos, no sé, algunos de otros países, etcétera, ¿no? Porque como te digo, pues aquí realmente en México no tenemos nada al respecto, ¿no? Pues es que todavía no, porque apenas está empezando, ¿no? Pero tampoco es como que vayamos tan dispares de otros países, porque esto es globalización, ¿no? O sea, esto es globalización, pero ya hay así algunos estudios. Ahorita en lo que estamos, por ejemplo, en México, es más bien tratando de ver los aspectos éticos del uso de las inteligencias artificiales, como también lo están haciendo en la Unión Europea, en Estados Unidos también. Pero esta protección, así sí van a ser considerados autores o no, efectivamente ahorita en México pues todavía no llegamos a eso, pero vamos a llegar, ¿no? Entonces No, y vamos es interesante. rápido aparte, o sea, sí es como Sí, de ya, va a te haber digo, o sea, con nosotros ya están llegando estos casos, es como, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, no, y van a Sí, ser, nos va a y tocar. son ejercicios, ¿no? Claro. Y se pone interesante y nos va a llevar a cuestionar toda la literatura que tenemos, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor yo no podría decir que se va a reformar la ley, no lo sé, o sea, porque esto es un tema, ¿no? Esto fue de personas morales y dijeron, bueno, no, las personas morales no, son el producto del intelecto humano. El tema es que las inteligencias artificiales, pues ya son capaces de generar. Y aparte, Y no bueno, son en este personas caso, morales. ¿quién las alimenta? Es una persona física, Exacto, ¿no? ahorita, pero ya tienen capacidad para generar. O sea, Claro. eso ya está sobrado, o sea, lo pueden hacerlo. Entonces, sí es un gran tema porque pues nos va a llevar a cuestionarnos. Yo creo que las claves ahí están en los conceptos que dábamos al principio. Claro. Inspiración, ¿no? ¿Quién se inspira? Pero Los bueno, humanos. ¿Quién crea? Un humano. pero ¿Quién vamos a ver tiene también hasta dónde llega este inspiración? tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si ahorita vamos, entre comillas, iniciando, ¿qué van a ser capaces de hacer? Sí, no, eso suena muy ya de ciencia ficción, pero no es descartable. Justo no es descartable, ¿no? Por ejemplo, Isaac Asimov es un autor que ha hablado muy, o sea, en su literatura, en sus obras, por ejemplo, en El hombre bicentenario, así o sea, cómo acercó a un robot a los humanos y cómo buscaba estar cercano y genera sentimientos. Es algo muy interesante. Y él, dicen, es un autor muy adelantado a esa época, pero es que en realidad, Pues están sucediendo las cosas y vamos a tener que llegar a un punto en el que vamos a discutir si una inteligencia artificial va a ser considerada un autor o no. Y justo ¿no? ahorita, volviendo un poquito caladas a lo de, bueno, no sé si se va a reformar la ley, etcétera, es que yo creo que ahí va a ser otro tema, ¿no? Porque pues, era lo que te decía hace rato, o sea, la ley como tal ahorita no nos da para algo más, ¿no? O sea, es muy clara al decir física, no lo científico. Sí, no. Primero vamos a tener que ver ese tema de la ley o no sé si solicitar inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Sí, va a tener que haber un ejercicio interpretativo, ¿no? Como fue aquí, ¿no? Como se hizo aquí con personas morales, pero ahora con otro tipo de entes, ¿no? A lo mejor, les decía yo de este Naruto, ¿no? También en ese caso hubiera sido animal. De inteligencias artificiales, a lo mejor va a tener que ser caso por caso, ¿no? Evaluando qué es lo que hicieron, cómo lo generaron, etcétera, etcétera. En videojuegos hay mucho de esto. Sí, y aparte yo creo que también es un tema de cómo vamos avanzando como sociedad, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de que, oye, si esto resuelve la corte con personas morales, tal vez ahorita diría, oye, digo, no estoy prejuzgando, pero mucho menos inteligencia artificial, ¿no? Es que depende de la vista, desde donde lo veas. Claro. La razón de las personas morales es que no tienen capacidad creativa. Ellos no pueden crear, no tienen inspiración, no tienen emociones, no tienen sentimientos. Mucho de las creaciones artísticas vienen de las emociones, de la inspiración, por eso son importantes esos conceptos. Pero una inteligencia artificial sí crea, pero ¿a partir de qué? ¿Y qué es lo que vamos a, o sea, qué es lo que vamos a considerar de lo que ella toma? Porque si son prompts, o esos con lo que se los alimentan, pues eso sigue siendo humano. Porque justo también he oído estos casos, o he leído algunos casos en los que por ejemplo, como tal, la creación, una parte es vaya, parte de la inteligencia artificial, pero otra sí es, digamos, por una persona física, ¿no? Entonces, ¿qué reconocimiento se le da a esto? Como, pues está... Pues hay varias figuras ahí, ya lo sabemos en la ley del derecho de autor, pues obra por encargo, Claro. obra en colaboración, no sé, o sea, sería algo, pero primero determinar si sí va a ser considerado un autor, porque a partir de considerar que es un autor,
también es colaborador. Claro. Puede ser. Ah, le encargaron la obra, entonces una obra por encargo, entonces titular de derechos. Entonces, Dios, si es o sea, un yo tema... ya pienso como en lo económico, ¿cómo le haces para la inteligencia artificial? No, y además, hoy en día, pues, por ejemplo, sí se tiene que, por ejemplo, imagínate tú, empresas que están invirtiendo millones y millones de dólares, de pesos, lo que quieras, ¿no? De millones, mucho dinero, en que inteligencias artificiales creen. Si no se da un reconocimiento, pues van a dejar de invertir en eso. Y eso, pues, sí nos sirve, sí nos es útil a los humanos. ¿Hasta qué punto? No sé, ¿no? También hay entre el canon ético, ¿no? Lo que lo tenemos que observar, porque, pues, ¿cuántas violaciones ya no hay sobre derechos de autor en materias de obra literaria, por ejemplo, ¿no? Y hay casos de que los muchachos en las universidades están a través de ChatGPT generando sus trabajos de investigación. Oye, Y eso es muy preocupante. bien bonito, te dice hasta lo que no. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Sí, es como quien alimenta, y hubo un caso, ¿no? Apenas en Estados Unidos, que un despacho, pues, bueno, Estados Unidos trabaja, a diferencia de nosotros que tenemos leyes con lo que está legislado, trabajamos, en Estados Unidos usan un sistema de precedentes, ¿no? Y aplican a casos que son como similares, por así decirlo, de alguna manera sencilla. Entonces, estos abogados, en un caso, tomaron precedentes, pero los precedentes los tomaron de ChatGPT y eran falsos. El juez se da cuenta. ¿Y sabes qué hicieron? Los sancionaron, claro, los multaron. Y otra sanción fue que implementaran cursos de uso ético de ChatGPT en el despacho. Entonces, no hay que confiar en ChatGPT tanto, creo que no está bien. Te da todo tu currículum, está bien bonito. Sigue siendo una herramienta. Creo que ChatGPT claro, debe verse como herramienta, no como una fuente fidedigna, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, iremos habrá viendo mucho. qué sale de todo esto y cómo se van dando estos casos y sobre todo cómo se resuelven, ¿no? Yo tengo una reflexión así final, ¿no? Así, yo creo que lo que te hace humano te hace autor. Yo eso es lo que yo creo, ¿no? Porque nosotros somos capaces de sentir, de ilusionarnos, de sentir amor, de sentir amistad, que todas esas emociones, todos los sentimientos son los que dan lugar a muchas creaciones literarias, artísticas, Claro. a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? No sé a dónde se mueva esto, pero ahorita mi reflexión en este aspecto es esta. Entonces, pues ya, vamos a ver qué Bueno, esto, yo creo ¿no? que este tema nos puede llevar muchísimo tiempo, pero como dijimos, vamos viendo qué se da y qué sale de todo esto, ¿no? Muchas gracias, nos dio mucho gusto estar hoy con ustedes en nuestro episodio de Sentencias en Confianza. Nos vemos en 15 días, el 19 de junio, para nuestro próximo episodio. Sí, no se lo pierdan, estén en contacto con nosotros en redes sociales, denos like, coméntenos, si hay algún punto que les resulte interesante, etcétera, pues están abiertos ahí los foros para que puedan interactuar con nosotros y con muchísimo gusto los vamos a leer. Recomiéndenos a sus amigos, a sus familiares. Acuérdense que este podcast tiene la intención de llegar a todo el mundo, ¿no? Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en 15 días.